Buenas tardes. El mayor tesoro que posee la Virgen de los Santos no es su patrimonio textil, elaborado a lo largo de los siglos y conservado hasta la actualidad. No es tampoco su gran colección de votos, siendo los primeros de 1755, a pesar de ser unas colecciones más grandes de Europa. Tampoco este es el mayor tesoro que posee la Virgen de los Santos. No es tampoco toda la historia devocional que hay en torno a ella, desde la batalla de Pagana en 1339, y que desde esa historia se extiende hasta nuestros días. Siendo un legado tan extenso a nivel histórico, tampoco es el mayor tesoro que posee la Virgen de los Santos. Ni siquiera el santuario donde se cobija su imagen, aunque sea una de las joyas de nuestra diócesis de Cádiz. Todo esto que he nombrado está dentro de las posibilidades, entre comillas, patrimoniales de cualquier hermandad. Pero el mayor tesoro que tiene la patrona de Alcalá de los Gazules es lo que ha conseguido Dios a través de su Madre Santísima, y con simplemente la fuerza humana es imposible de conseguir. Y esto es el tesoro devocional que desde hace varios siglos se concentra en la devoción de todos sus hijos, extendidos no solamente por cada rincón o campo de Alcalá, sino por toda la provincia gaditana o incluso sobresaliendo de los propios límites provinciales. Ese tesoro es la devoción extendida que hace que la Virgen de los Santos pueda tener estampas por todo el mundo, su medalla en el retrovisor del coche por cualquier lado, las estampas en la cartera o azulejos en las calles o plazas de muchos pueblos. Ese es el tesoro más grande que tiene la Virgen de los Santos, la cantidad de corazones que le profesan devoción hoy día y que vienen cosechándose varias generaciones atrás. Queridos amigos que nos acompañáis en este bonito día en el que se habla de la Virgen de los Santos fuera de Alcalá, en un evento dedicado especialmente a ella y organizado por la buena gente de Chiclana de la Frontera. Por eso, como hermano mayor, os doy la enhorabuena y nuestro agradecimiento más sincero por hacer extensiva una devoción ya existente en esta querida ciudad, pero inmersos ahora en la tarea de seguir trabajando por esa expansión y consolidación devocional. La Virgen, precisamente, es capaz de unir a personas bajo su manto. Es por eso que hoy también tengo la suerte de presentar a un amigo católico que nos unió precisamente esta devoción al trabajar codo con codo en la anterior Junta de Gobierno. José María Prieto Pastor, Pepe Prieto. Es una de esas personas que no puede decir que no si es para las cosas de Dios, sobre todo para las cosas de su Madre la Virgen. En este caso, en la hermandad, ha trabajado por la formación, por el culto y la comunicación digital. Ha formado parte en 2 ocasiones de su Junta de Gobierno y actualmente es el encargado de dar la charla formativa a los nuevos hermanos cuando estos inician su caminar por la hermandad. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Chiclana del pasado año, pasando también por la moderación de mesas redondas de cofrades, impartiendo charlas de piedad popular a los jóvenes, y también es el autor del himno a Jesús Nazareno de esta querida ciudad de Chiclana. Pepe también es el encargado del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla y actualmente está estudiando Historia del Arte en su 3er año. Es un hombre formado, religioso, comprometido y buena persona. Muchas de estas cosas él se lo ha trabajado, pero lo de ser buena persona le viene de familia. Y estos apellidos son los que le dan gusto uno escuchar porque pasa agradables ratos con ellos. La familia Pastor, tan querida en Alcalá y otros sitios donde han ido asentándose. No deja siempre de estar al servicio de quien le pide ayuda. En el caso de la hermandad, siempre ha estado presente, estando a la altura de la ayuda necesitada, pregonando o estando siempre junto a la Virgen. Ser de la familia Pastor está íntimamente unido a ser devoto de la Virgen, por tradición y por convicción. Por eso, querido Pepe Prieto Pastor, gracias por lo que está consiguiendo, iniciando junto con Juan José Barroso Ponce y junto al resto de personas que se suman al proyecto de asentar
la devoción de la Virgen de los Santos en Chiclana. Gracias por la invitación para estar presente y presentarte en este acto. Vengo acompañado de Juan Manuel Pérez Lozano y María José Riberiego Vázquez, vicehermano mayor y fiscal, respectivamente, de la Hermandad de la Patrona de Alcalá de los Gazules. Gracias a todos por vuestra asistencia. Le cedo la palabra a quien de verdad debe deleitarnos hoy. Y como decimos en la Hermandad, todo con María, nada sin ella. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por tus palabras. La verdad que no son merecidas todas las que he ido comentando. Ha sido una suerte y una oportunidad de haberlo conocido desde muy pequeñito. Vi tu espiritualidad mariana y siempre comenté que podrías llegar a ser hermano mayor de la Virgen de los Santos, y aquí está haciendo una labor encomiable junto con Juanma y con toda la gente que está ahí en la Junta de Gobierno ahora. Así que muchísimas gracias. Agradecer a la Junta de Gobierno de la Virgen de los Santos. También, bueno, a nivel institucional, el presidente del Consejo, el vicepresidente, hay gente de cofradías de Chiclana, del Nazareno, Humildad y Paciencia. La verdad es que hay de muchas hermandades aquí de Chiclana y de Sevilla también. Muchos familiares, me agrada muchísimo ver aquí muchos familiares que están aquí apoyándome y que siempre van conmigo cada vez que impulso alguna charla. Así que a continuación, bueno, os voy a presentar un poco lo que es. Bueno, y muchísimas gracias, Antonio, que era Antonio de la Embajada, que sin ti esto no tendría sentido. Yo soy un auténtico embajador, como sabes, porque siempre propago que para vivir y sentir Chiclana, la Embajada es uno de esos sitios, porque la gastronomía y el enclave único que ha formado aquí desde 2019 es un sitio único. Así que muchas gracias por el espacio y que pasé un día de 12 de agosto de calor. Creo que estamos bien acomodados. Así que aquí hay 1, 2, 3, 4 sitios libres. Lo digo, las personas que están detrás de pie se pueden, sobre todo por la comodidad. Andrés y Eva, sentaros. Mateo, pasa hacia adelante. Venga, si no... Bueno, pues lo que tengo preparado, como dice el padre Alberto y algún que otro, que en tiempo de melones cortitos los sermones, 30 a 35 minutos. El objetivo es divulgar el patrimonio e historia de la Virgen de los Santos. Ese es un poco el objetivo, con una pequeña incidencia en Chiclana Frontera, porque tiene alguna pincelada al final. Voy a hablar primero de la historia de la devoción. Es una devoción centenaria. Luego vamos a hablar de patrimonio en tercero, perdón. Vamos a hablar de iconografía y de la propia vocación de la Virgen de los Santos, que en alguna que otra ocasión se ha llegado a confundir con la Virgen de todos los santos, pero veremos a continuación el origen de la vocación. Vamos a hablar de los cultos y de la vida de hermandad, para terminar con alguna pincelada sobre qué relación y qué conexión tiene la Virgen de los Santos con Chiclana de la Frontera. Para terminar, una única diapositiva, una pequeña reflexión muy al hilo de hermandades y piedad popular, que viene, bueno, yo creo que es importante que lo tengamos presente siempre que se habla de la Virgen María y de la Virgen de los Santos. Cada vez que impulso o doy alguna charla de contenido religioso, me gustaría que me acompañarais de pie y rezáramos una Ave María a la Virgen de los Santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Y sobre todo por todas aquellas personas que nos precedieron en la devoción y que gracias a ellos estamos hoy aquí, de todo lo que reciben mis padres y abuelos, y que ahora intento devolver a cada uno de los que estáis aquí sobre la devoción de la Virgen de los Santos. Vamos a empezar con la parte de historia. En la parte de historia he puesto un lienzo que está en el monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, sobre la batalla del Salado. Nos encontramos en el año 1340. Las tropas de Alfonso XI, junto con las tropas del rey de Castilla, junto con el rey de Portugal, Alfonso IV, se unen para combatir a los musulmanes, a los benimerines. Esta batalla es tremendamente importante dentro de la historia de España y de la Reconquista. Si tenemos el 728 en Covadonga, 1212 con las Navas de Tolosa, el 1492 es otro hito dentro de la Reconquista, pero en 1340 la batalla de Salado es tremendamente importante porque supone el fin del acceso de los musulmanes a la península ibérica.
El quedar aislado en el reino nazarí supone una eclosión de júbilo dentro de la cristiandad, y eso hace que se promuevan una serie de conventos y monasterios por toda España. Veremos que está muy relacionado con la Virgen de los Santos. ¿Y en qué medida? La batalla de 1340 fue en Tarifa, principalmente la batalla del Salado, muy cerca de Tarifa. Hubo una escaramuza previa, que es la denominada Batalla de la Pagana, en el entorno de donde está ahora mismo radicado el santuario de la Virgen de los Santos. En esa batalla fallece el hijo de Abu al-Hassan, que era Abu Melik. Este señor Abu Melik es el hijo del sultán, fallece asesinado por las tropas cristianas, y a partir de ahí se crea una historiografía basada principalmente en un poema que escribe Alfonso XI. Alfonso XI es el rey de la época. Años posteriores, concretamente en 1348, 8 años después de esa batalla, escribe el poema de Alfonso el Onceno. Aunque se llama poema de Alfonso el Onceno, no lo escribió Alfonso XI, fue Diego Rodrigo Yáñez el que lo escribió, y de hecho se encontró mucho más tarde. Pero este poema de Alfonso el XI fue realmente el origen devocional y lo que inspira un poco a la leyenda que tenemos hoy día sobre el origen del santuario y de la devoción de la Virgen de los Santos. En ese poema se habla de la batalla de Pagana o Vega de Pagana o de la pelea, y en esa batalla de Pagana de 1339 en Alcalá de los Gazules hace referencia al Petrite, al Eurite. El río Alberite está muy cerca del santuario, la zona de Patrite también. No cabe duda de que ahí hubo una batalla, y también hace referencia a que hubo una vara, una cruz, un crucifijo y una oración. Esa invocación de las tropas cristianas para que fuesen ayudados por el Altísimo para vencer a los musulmanes fue lo que le inspiró, y a partir de ahí se genera entre el origen real de la historia de España, como muestra este documento, y no cabe duda que esa batalla existió en 1339, y en agradecimiento se constituye un pequeño humilladero, una pequeña cruz, a la que a lo largo de los años van a ir muchos peregrinos, principalmente a pedir agua y a pedir... Me están diciendo que se para un poco el micrófono. ¿Se escucha bien al final, Andrés? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Vale, importante. Pues en cualquier caso, estas tres imágenes, en 1340, después de la batalla del Salado, el monasterio de Guadalupe se nace en honor, en agradecimiento por haber ganado esa batalla. El convento de las Clarisas en Tordesillas, donde Juana I de Castilla estuvo durante muchísimos años reinando, entre comillas, encarcelada con Carlos V, también fue otro de los grandes conventos que se fundaron gracias a esa alegría que supuso la batalla del Salado. ¿Y por qué no? Pues por supuesto nació en Alcalá de los Gazules ese pequeño humilladero, esa pequeña cruz, en agradecimiento a haber ganado en la batalla de Pagana. Lo que he comentado es parte de historia y parte de leyenda, que a continuación lo veremos en un vídeo que ha elaborado, hay que decirlo, hay que elaborar el hermano mayor, que al final el hermano mayor hace de todo, es un multifunción, y vamos a ver un pequeño vídeo que cuenta un poco la historia del origen del santuario y de la devoción de la Virgen de los Santos. A ver si se escucha bien. Hay un lugar que permanece en el tiempo. 1339. Los soldados del reino cristiano, la noche antes de la batalla, acampan en un lugar santo. Ante la posibilidad que existía de perecer en la lucha, se encomendaron al Dios uno y trino, Dios de los ejércitos. Y al amanecer, antes de poner rumbo para encontrarse con el enemigo, apareció sobre la cruz el trisagio. Santus, Santus, Santus. Este hecho milagroso animó a las huestes a dirigirse a la contienda, cuyo resultado fue victorioso para las tropas cristianas, que defendían la fe verdadera. Este hecho histórico narra una de las batallas con mayor importancia en la época de la Reconquista. Hablamos de la batalla de Pagana, antecedente de la batalla del Salado. El lugar es hoy, desde hace muchos siglos, lugar de peregrinación. Inicialmente como el humilladero, y más adelante el santuario de la Virgen de los Santos,
patrona de Alcalá de los Gazules. Sus campos han visto multitud de generaciones visitar con devoción a la Santísima Virgen, protectora de todo peregrino que se cubre con su manto y pide con fervor algún favor. Sus muros repletos de experiencias cuentan en forma de exvotos la misericordia de Dios para con sus hijos. Desde 1339 hasta nuestros días, existe una línea ininterrumpida en el tiempo unida por multitudes de almas que acuden a este santo lugar. Sagrario de la Trinidad cobijada bajo andas de plata y bajada del cielo por Dios hasta tu pueblo de Alcalá. Madre y Señora de los Santos, tú que vives en los montes entre arrullos de tórtolas y brisas del río, defiéndenos de todo mal. Haz que seamos portadores de tu gran legado de fe y tradición. Bueno, después de este vídeo que hemos visto, que se basa parte en la leyenda y parte en la realidad documental, muestro a continuación, en el siglo XVIII hay 3 sacerdotes que dejan constancia en el archivo parroquial de Alcalá de los Gazules sobre el origen del santuario y sobre el origen de la devoción. Esos 3 sacerdotes que ahí aparecen mencionados coinciden en que hay una piedra tallada en la que aparece por 3 veces Santus, 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 y que a partir de esa piedra hay una cruz, y que en un momento determinado uno de los pastores recibe del Altísimo la obligación de levantar una ermita en honor a la Virgen. Eso debería de transcurrir desde 1339 hasta al menos en 1504, como veremos a continuación, que es el primer documento escrito que hay de un testamento de una señora alcalaína que hace referencia a la Virgen de los Santos. Durante al menos 100 años se transformaría esa devoción a la cruz del trisagio a la conversión mariana. Estos 3 sacerdotes, aparte, tienen en común que hablan que los pastores, a la hora de encomendarse a alguien que haga la talla de la Virgen, van camino de Gibraltar y en el momento del peregrinar hacia Gibraltar se cruzan con alguien que le dice que vuelvan ya a donde estaba el humilladero porque ahí va a aparecer la Virgen y la Virgen aparece allí. Bueno, eso es lo que coinciden, son documentos que están en la parroquia de Alcalá y los 3 sacerdotes también igualmente hablan de la importancia de acercarse a esa cruz, a ese humilladero como fuente de agua y para pedir agua por rogativas. Al final el tema del agua está muy vinculado a la cruz, al humilladero, al origen de la devoción, y yo creo que es tremendamente importante el tener ese cariz simbólico del agua como parte, como inicio de la devoción del santuario. Al final, bueno, si nos basamos un poco en el Evangelio, en el Apocalipsis, el que bebiere del agua de que yo le daré no tendrá sed jamás. De hecho, si vais al santuario, los que muchos habéis ido aquí, hay 3 patios. El primer patio es mucho más abierto, el segundo más cerrado, y antes de subir al camarín tenemos un patio que tiene un pozo que tiene agua. Entonces, bueno, esa simbología del agua desde el inicio de la devoción a la Virgen de los Santos, pues creo que es interesante. Más fechas claves dentro de la devoción de la Virgen de los Santos: el 1507, en época de los reyes católicos, aunque ya la reina Isabel ya había fallecido, por Fernando se existía, es el primer documento que existe que hace referencia en un testamento de una señora a la Virgen de los Santos. Luego, en el siglo mismo XVI, hay diferentes referencias al santuario. Es decir, estamos hablando de unas devociones más antiguas, no solo de la diócesis de Cádiz, sino realmente de toda España. Otra fecha clave es este documento del año 1700. En 1675 se hacen las primeras andas de la Virgen. Pero este documento de 1700 es importante porque Fray Alonso de Talavera, obispo de Cádiz, visita el santuario y deja por escrito
en el blog de Ismael Almagro, Montes de Oca, que se llama Blog Mi Alcalá, tiene mucha información sobre ello. Y este documento porque es muy interesante porque, por un lado, hace referencia a la palabra cofradía, es decir, desde el año 1700 ya había una cofradía, había una hermandad que gestionaba el santuario, la devoción. Por otro lado, habla de la palabra convite de comida, no sé si lo podéis ver, lo pone con la letra B, pero bueno, ahí a la izquierda pone convite de comida, y ahora diré por qué es tan importante. E igualmente estamos hablando de la fiesta del Dulce Nombre de María en el año 1700. La batalla de Viena de 1683, Inocencio, si no es noveno, es el 11, lo tengo por ahí apuntado, el Papa declara en 1683 la solemnidad, la festividad del Dulce Nombre de María. Anteriormente, aunque se celebraba esa festividad desde el año 1500 y pico aproximadamente, es desde 1683 cuando el Dulce Nombre de María se empieza a celebrar, y ya nosotros prácticamente a continuación, porque hay documentos por escrito, la Virgen de los Santos empieza a celebrar ese día. Por ese documento es tremendamente importante por todo ello, porque tenemos evidencias desde el año 1700 de romerías, 325 años como mínimo, romerías pese a pandemias y guerras civiles, o sea, procesionando el día del Dulce Nombre de María. Y lo del convite, ¿por qué lo digo? El convite al final, el convite o lo que nosotros denominamos ahora rancho, la verdad que es muy, muy bonito, porque al final, al igual que los primeros cristianos que se organizaban alrededor de una Eucaristía y posteriormente tenían ese ágape fraternal para dar gracias a Dios. Cualquiera de los que está aquí tiene la posibilidad de ir a la romería y de hecho en el documento pone algo así, una expresión como que para cualquier tipo de persona, ya sean ricos o pobres, cualquier persona podrá comer ese día alrededor de la Virgen en agradecimiento. Entonces el concepto ese de ágape yo creo que es muy importante que lo tengamos entre caridad y ágape, porque llevamos celebrando 325 años un rancho, que eso por supuestísimo hay que seguir con el rancho. Y os voy a poner un pequeño audio de 1 minuto porque creo que es importante y espero que se escuche bien, porque pensé que era un pequeño guiso de patatas con carne, de ternera, pero son unas dimensiones bastante casi de récord Guinness. Os lo voy a poner a ver si lo podéis escuchar. Pepe, de carne se le echa 150 kilos, más o menos, y de papa 350. En total, cuando ya termina la olla, con la echado al agua, se la echa al agua, todas las especies y todas esas cosas, sobre 700, 800 kilos, más o menos. Más o menos cada olla unos 300 kilos más o menos. Date cuenta, tú echas 350 kilos de papa, pero cuando eso coge el agua, todo eso más o menos, unos 700 kilos entre una cosa y otra, hasta 700 kilos. Una vez que tú terminas ya, pesa las 2 ollas unos 700 kilos, 700, 800 kilos más o menos. ¿Vale? De carne se le echa 80 kilos de cada olla, 80, 90 kilos cada olla. ¿Vale? Más 300 kilos de papa repartida para las 2 ollas. Pero después eso lleva 5 o 6 cubos de agua cada olla, lleva todas las especies y todas las cosas. Una vez cuando tú termines, de 300, 350 kilos cada olla, más o menos. ¿Vale, Pepe? Muchas gracias. Venga. Bueno, pues yo creo que es un documento de Toby, que lleva muchos años encargándose de ese. Estamos hablando de 800 kilos de patatas con carne, que de hecho lo he puesto hasta en el ChatGPT. Hacen falta 400 Thermomix puestas a la vez para hacer un rancho de ese tamaño. No solo por la cifra de los 800 kilos, sino por el concepto de que después de la Eucaristía y de la procesión de la Virgen de los Santos no le va a faltar comida a nadie, y es una obra de caridad, pero que hay mucho más de fondo en ese guiso de patatas con carne, para que todos de forma común podamos disfrutar y de forma fraternal disfrutar de un día de romería. También se bendice el camarín en 1770. En 1877 se proclama como patrón de Alcalá y últimamente siempre incidimos mucho porque en todos los documentos del patronazgo habla que es de Alcalá y sus campos. La importancia de al estar el santuario no estar radicado dentro del municipio, pues muy importante, porque fue muy venerada por todos los campos cercanos al municipio de Alcalá. La hermandad tal como la conocemos hoy, y se corona canónicamente en 1994. Hemos visto una pequeña parte de historia, pero yo creo que es súper importante ahora hablar de la iconografía. Vamos a hablar de iconografía, que al final no deja de ser la silueta, la primera fase descriptiva de cualquier imagen. De hecho, ahí a la izquierda
automáticamente todos los devotos identificamos que esa es la Virgen de los Santos, al igual que identificaríamos a la Virgen del Rocío o identificaríamos a cualquier icono, ¿no? A cualquier icono mariano. Pero hay una cosa más de trasfondo que es la iconología, el por qué y para qué tiene esa simbología que lo vamos a ver a continuación. La Virgen de los Santos es una talla anónima medieval, sedente fue en su momento. En la parte de aquí de abajo vemos la Virgen de Valme y la Virgen de Chipiona, la Virgen de Regla. Son dos imágenes muy similares como tuvo que ser la Virgen de los Santos. De hecho, en la última restauración de la Virgen de los Santos, Ricardo Llamas nos comentó que la Virgen de los Santos está plana por detrás. Así que son dos vírgenes de la provincia eclesiástica en la que nos encontramos, de Sevilla y de Jerez, y la Virgen de los Santos tuvo que ser así. En la época de la moda de vestir las imágenes, bueno, pues se transforma en el siglo XVI-XVII y se transforma una imagen de candelero. Esto me lleva, por supuestísimo, a la patrona, como chiclanero que soy, a la patrona de mi tierra de Chiclana, porque la simbología y la iconografía es muy similar, con la media luna, la corona, las 12 estrellas, el templete de plata, etc. Sobre el porqué y la simbología que hay de fondo, muchas veces nos preguntamos que por qué tiene la Virgen de los Santos o todas esas vírgenes tanto oro, estas coronas o ese rostrillo. Tiene su fundamento desde, nos podríamos retrotraer desde el propio Concilio de Éfeso, que habla de la divinidad y la realeza de María como Madre de Dios y María como primer sagrario de Cristo. Esto es un concepto que en el arte bizantino, bueno, se llama la Virgen Teotokos, y que no es una cosa nueva. Simplemente, sin ánimo de aburrir mucho, ni yo soy nadie para explicar esto, pero bueno, como estoy estudiando Historia del Arte, bueno, lo tengo así como más fresco. Y si veis aquí a la izquierda, son tres iconos que representan a la Virgen Teotokos del año 600 al 1100. Esto está en Santa Sofía y esto está en Santa Catilina, cerca del Cairo. O sea, desde el año 600 prácticamente hasta el año 1100 tenemos la representación de la Virgen Teotokos como Madre de Dios. Teniendo de forma hierática, frontal, con el niño delante. Eso a diferencia de otro tipo de la Virgen Odigitria, que es la Virgen, digamos, más de guía, o la Virgen Galactotrofusa, que es la Virgen de la leche, bueno, hay otras que no son la Virgen Teotokos como la que nos encontramos, y durante muchísimos siglos, hasta incluso el periodo románico, que lo vamos absorbiendo, se van representando, ya sea en Francia, en Castilla o en Cataluña, de esa forma. De hecho, esta Virgen románica tiene una cara muy parecida a la Virgen de los Santos y es del año 1100, y de esa forma sería la Virgen de los Santos, que luego, posteriormente, se le cambiaría se le rompería por la espalda, le cambiarían el niño Jesús y se le pondría el candelero para que se pudiera vestir. Toda la simbología que hay ahí cargada del libro del Apocalipsis, en el que hace referencia a que la aparición de la señal en el cielo con la mujer vestida de sol, corona de 12 estrellas, la luna por pedestal, toda esa simbología, esa media luna, que es verdad que Francisco Pacheco en su tratado de la Inmaculada ponía que la media luna tenía que ser boca abajo, pero finalmente se representa normalmente con las puntas hacia arriba. Y luego, bueno, pues este libro de Jesús Romanov y del amigo nuestro Ignacio Sánchez Rico, bueno, pues ahí se establece muy bien, muy claramente, se llama el libro Imago Mariae, de hecho estuvieron aquí en Chiclana impartiendo una sesión, y ahí vemos a la patrona de Trebujena, la patrona de Carmona y la Virgen de Chipiona, como a la hora de la moda de vestir las reinas, como estamos hablando de la Virgen Madre y de esa simbología de realeza, pues se visten como las reinas de Habsburgo, y a partir de ahí tiene todo ese ropaje y esos mantos que luego a continuación vamos a ver. Lo de la importancia de la belleza y de todo lo que hemos ido viendo muchas veces, que por qué tiene tantas joyas y tanto oro, bueno, pues no es porque lo digamos nosotros, de hecho hemos estado presentes recientemente en el Congreso Internacional de Piedad Popular, y no lo decimos nosotros ni mucho menos, sino lo dice hasta Monseñor Fisichella, que es un proprefecto de un dicasterio, creo, para la nueva evangelización, digamos que es como un ministro dentro del Vaticano, que no solo decía que es necesario anunciar la fe a la luz de la belleza, sino también decía una frase muy bonita que decía: el oro, la plata, la madera preciosa o las telas más finas han sido utilizadas para la belleza del amor. Es necesario anunciar la fe a la luz de la belleza. Bueno, pues eso nos da pie un poco a esa representación iconográfica de la Virgen de los Santos, al igual que otras vírgenes
que os habrán sonado cuando hemos visto a la Virgen de los Santos. El tercer punto, quería hablar un poco de patrimonio, de cómo es que todo el patrimonio que tiene la hermandad, porque como estamos viendo es una hermandad antigua con mucha historia, y tenemos un santuario que ahora está un poco enfermo. Por aquí tenemos a nuestro vicehermano mayor, que gracias a él ya le está curando y no está tan enfermo, ¿verdad, Juanma? No está tan... No, ahí vamos. Tenemos ahí un gran médico del santuario. Tenemos en total una vista aérea, son 9 hectáreas de terreno. El santuario posiblemente pues empezaría en el siglo XIV, muy transformado, del siglo XVII y XVIII. De hecho, Ismael Almagro me comentaba que la espadaña de la Iglesia de la Victoria, muy similar a la Virgen de los Santos, debería de ser de la misma fecha, de alrededor del XVIII. ¿Qué mayor patrimonio tenemos? Pues tenemos un total, no sé si son 32, Juan Antonio, ¿cuántos mantos tiene la Virgen? 35 mantos tiene la Virgen de los Santos, muchísimos de muchísima valía, desde el siglo, prácticamente del siglo XVIII. Ahí vemos 4 de ellos, pero son quizás los más antiguos, o son más buenos que los nuevos. Pero bueno, es un gran patrimonio que tenemos. ¿Qué gran patrimonio tenemos? Los exvotos. Hay un chico en Alcalá, Arsenio Cordero, de la Cruz, el hijo de Arsenio Cordero, el hermano mayor de allí, realizó un trabajo fin de grado muy interesante sobre los exvotos, y tenemos datados, él tiene datado uno, el de la izquierda, ese de la campana, de 1706. ¿Y por qué es importante? Es la segunda pinacoteca, entre comillas, que hay de exvotos, la segunda mayor colección de votos que hay, y es tremendamente interesante cuando entramos en el santuario y vemos todos esos votos de agradecimiento, pues no solo por el impacto devocional, sino porque forman parte de la historia de España. Ahí vemos un exvoto el 1 de noviembre de 1755, que automáticamente, pues seguramente las aguas del Guadalquivir decían que llegaron hasta Sevilla, pues llegarían a Alcalá, y ese es un exvoto de esos. Luego me parece muy simpático, 1700, simpático en el sentido porque habla de un toro bravo que le coge de una coleta a una señora y le pega un revolcón, y pues no es casualidad que Alcalá esté en la ruta del toro. Así que, pero bueno, y ese de que se quedó libre de las balas, que es casi posterior un poco me recuerda un poco casi al fusilamiento de Goya, que son de 1803, y ese es un poquito más tardío, de 1815, aunque es un estilo así muy nice, muy sencillo, pero yo creo que es interesante toda la colección de fotos que tenemos en Alcalá. Una casa de hermandad también en la calle Real, una pequeña capilla en la Cuesta de la Sala, y sobre todo un patrimonio cultural, de culto muy importante por toda la historia que tenemos, que tenemos una oración que en el vídeo, pues esa oración de 1640, pues casi 400 años rezando una misma oración de generación en generación, es digno de mencionar, así igual que tenemos 2 indulgencias papales, de 1739 y de 1877. Creo que es importante poner en valor en esta parte de patrimonio todo lo que tenemos relacionado con los cultos. En cuarto lugar, quizás lo más visible después de la historia y patrimonio son los cultos, y que muchos de los que estáis aquí pues lo conoceréis pues casi mejor que yo. Los cultos internos que tenemos son la función solemne de romería, la función de la octava. Este año la romería es el 7 de septiembre. El día del Dulce Nombre de María, que es el día de la función principal, la novena a la Virgen de los Santos, la vigilia de la Asunción, de la Inmaculada, misa de difuntos y el aniversario de la coronación, que es el 4 de septiembre. No está incorporado porque estos son en base a los estatutos, ya me mira de reojo Juan Antonio, porque estamos impulsando mucho a la Santísima Trinidad. De hecho, se me ha pasado en esa diapositiva, y creo que es clave que no se me pase, la vocación de la Virgen de los Santos vinculada con la Santísima Trinidad, porque la Virgen de los Santos siempre ha aparecido en todos los documentos escritos como Virgen de los Santos, salvo en un documento que viene del Vaticano cuando se declara patrona, que habla de la Virgen de todos los santos, pero es la única equivocación. La Virgen de todos los santos sería Omnium Santorum, pero en nuestro caso es Virgen del Padre, Virgen del Hijo y del Espíritu Santo, ese trisagio de Santus, Santus, Santus. Entonces, pues eso es importante que también se ponga en valor, y por eso están ahora impulsando mucho ese triduo a la Santísima Trinidad que se ha celebrado. Coincidió con el domingo de feria aquí en Chiclana. Luego también de cultos externos tenemos la romería y un traslado que se hace cada 4 años a Alcalá, salvo que por rogativas o calamidades, como tuvimos en la pandemia, y por el aniversario de los 500 años de la parroquia de
de San Jorge. Ahí vemos un par de fotografías. Este año, bueno, además se incorporaron los bueyes y quedó estupendamente, quedó muy bien. Alguna imagen de la romería, de hecho ahí veo algunas caras conocidas que hay por aquí. De la romería también, el traslado extraordinario, la procesión anual de una Virgen pequeñita. En esta fotografía, por ejemplo, podemos ver, bueno, mi abuelo, de hecho aquí hay 5 personas, si no me equivoco, dos Mariscal, Bislerio, Pérez Pastor, son la foto del año 49, en Chiclana, viven, bueno, hijos, nietos, bisnietos, o viven o veranean aquí en Chiclana de estas personas que hay aquí, ¿vale? Porque por lo menos los Mariscales llevan 20 años veraneando aquí, los Pérez, de los Barberá Pérez, esa familia, y de Pastor, pues venimos todos, Preto Pastor, Blanco Pastor, Fernández, en fin, todos pues bueno, después de ahí, para que veáis de esa foto que ahí me lleva a que el cambio climático existe, porque van todos, aparte de que hemos perdido la elegancia, que antes la gente iba más arreglada y mucho más elegante, y sobre todo porque veo gente con bufanda y con corbatas y chaquetas y chalequillos. Así que... Pero bueno, son fotos, es una foto muy bonita del año 49. Luego también, dentro de la vida de hermandad, pues bueno, pues la verdad que la Junta de Gobierno actual no para de hacer una capilla votiva muy bonita, que ha sido un esfuerzo, que ha sido un descubrimiento, una ruta nocturna que habéis tenido recientemente. De hecho, hay algún chiclanero que ha participado en la ruta nocturna que ha ido por ahora, adoración nocturna, formación y oración. Tenemos otros actos como son las subastas de cuartos, que desde el año pasado, pues al estar los cuartos que se subastan para el día de romería, el día de la Virgen y la octava, se subastan, uno solo a mano alzada, el resto se subasta mediante sobres para que cada uno pueda, las familias y grupos de amigos puedan disfrutar de esos 3 días. Y ahora, bueno, pues se están haciendo unos pequeños cuartos aledaños, que unas pequeñas casetas, y podemos disfrutar de esa subasta. Ahí vemos el pregón del año, bueno, ahí está mi primo Manolo Fernández Armenta, del año 2016 sería, ¿no? 16. Y bueno, ahí vemos pregoneros, uno de los actos, de hecho, el pregón, bueno, aquí hay pregoneros, está Andrés Muñoz, Juana Mariscal, que fue la primera pregonera de la mujer, del año que ya no lo recuerdo, porque ya era muy chiquitillo. También está de pregoneros, que no se me... Andrés, Manolo, Pilar Peiteado, hay 4 pregoneros al menos de la Virgen de los Santos. También lo fue mi madre, ahí está también mi tío, bueno, Andrés Mansilla, Joaquín Toscano. Hay muchos pregoneros que ahí, y es un acto... María Toscano, bueno, es un acto muy bonito porque el pregón de la romería, que va a cumplir 40 y casi 50 años, o 46, 47 años, siempre han sido personas de Alcalá, o al menos tener algún arraigo. En muchos municipios siempre hay algún pregonero que se llama de otro municipio para que dé el pregón, pero en Alcalá de los Azules se sigue manteniendo la tradición de que sea un alcalaíno o que tenga algún arraigo de Alcalá que pregone. Las redes sociales para los más jóvenes, Facebook, Instagram, por si queréis seguir en las redes. Y ahora, bueno, pues ahora el último apartado, penúltimo, porque luego tengo una pequeña reflexión final, es hablar sobre la devoción de la Virgen de los Santos en Chiclana. Lo primero, bueno, pues en Chiclana hay una calle dedicada a la Virgen de los Santos. Eso recuerdo cuando, estando en Alcalá con Juanma, se lo comenté y nos surgió la idea de poner un azulejo, junto con mi tío Andrés, que fue nuestro asesor artístico, y Israel, pues se colocó en el mes de julio de 2012, y la verdad que fue un pequeño acontecimiento dentro de Chiclana, pero para mí ha sido un pequeño descubrimiento. Estos días de vacaciones pues he visitado el archivo municipal y esta calle hemos encontrado que en la sesión ordinaria de 1887 es cuando se cambia la nomenclatura, y la calle del Matadero, antiguamente la iglesia mayor a la izquierda, aunque la cuesta del Matadero es donde estaría el matadero más reciente, pero anteriormente hubo otro, que sería donde estará la casa de Briones, pues justo detrás estuvo un primitivo matadero, donde estaba la casa también del torero Cándido. De hecho, la nomenclatura cambia y pasa a denominarse Plazuela de los Santos desde el año 1887. Para mí, la verdad que lo que no he podido encontrar, y de hecho, bueno, le agradezco
a Diego, que es el responsable del archivo, porque me ha tenido que aguantar unos cuantos días, he mirado el listado. Lo que no he podido encontrar es cuál es el motivo por qué en 1887 hay en Chiclana una calle dedicada a la Virgen del Santo cuando había otras devociones muy importantes en la ciudad, como bueno, la Virgen de los Remedios, por ejemplo, hasta 25 años después no tiene una calle, otras devociones que no tienen una calle en el municipio y sí lo tiene la Virgen de los Santos. ¿Cuál fue el motivo? He mirado los vecinos de la calle, por si había algún apellido alcalaíno. He mirado en las actas capitulares quién eran los concejales y el alcalde, por si había alguno que tuviese el apellido muy alcalaíno, pero tampoco. Aunque tengo pendiente mandárselo a Juan Gallego, que es un alcalaíno que conoce mucho todos los apellidos de Alcalá, por si hubiera alguno, porque seguramente sería a lo mejor por iniciativa de un particular que le cambiaran la calle, pero tiene su importancia desde que, pues, 100 y pico de años en Alcalá, o sea, en Chiclana, una calle dedicada a la Virgen de los Santos. Primero como plazuela y luego a continuación como calle. Desde el año 2009... Perdón un segundo. Agranda. Otra conexión chiclanera del año 2009 y de forma ininterrumpida. Hay un grupo de peregrinos que va de forma anual andando desde Chiclana allí. De hecho, veo aquí a Rubén, Alfonso, son Pablo Meléndez, Manolo Rueda, en fin, se me pierde alguno, a Juan Fernando Armento también, Julio Serrano. Hay muchos de ellos que van caminando desde el año 2009 de forma ininterrumpida. En el año 2012 es cuando se coloca el azulejo, que además participa... Bueno, vino el párroco de Alcalá, que era el padre Marco, el párroco de aquí de San Juan Bautista, que era el padre Paco, y la verdad que fue un pequeño acontecimiento y lo hizo Israel, que él no está muy contento con el azulejo, ni muchos de nosotros, pero en cualquier caso ahí quedó para la posteridad el año 2012. También nos acompañó el presidente del Consejo en su momento, en el año 2012, y estuvo ahí en la bendición de ese azulejo cerámico. En el año 2014, formando parte de la Junta de Gobierno, pues adecuamos los estatutos para la incorporación de hermandades filiales, que para ello, bueno, la verdad que bueno, estuve un poquito y me ayudó mucho la Hermandad del Rocío, porque al final, bueno, la Hermandad del Rocío que voy a contar es la que tiene más experiencia, imaginaos la de, son 100, ¿cuántos son, Antonio? 127 hermandades filiales las que hay en el Rocío. Bueno, pues ahora actualmente los estatutos están adecuados por si se pudiera crear algo. Y de 2025, simplemente por decir una pincelada, es algo que un poco, hablando con Antonio, de crear un pequeño grupo de votos en San Fernando, en Chiclana, en Paterna, en San José del Valle. Sí, es verdad que desde hace mucho tiempo, muchísima gente que me identifica, y sobre todo el año pasado, que di un poquito el salto a lo público en los cofrades, cuando me nombraba un pregonero, la gente se acercaba a mí, muchísima gente me decía, como me nombraban siempre, que formaba parte de la Junta de Gobierno de la Virgen de los Santos, todo el mundo se acercaba y me decía que iba mucho a ver la Virgen de los Santos. Pues tú sabes que yo voy muchísimo a la Virgen de los Santos, pues sabes que mi madre, que mi hermano, y entonces fue como que había muchas personas devotas de la Virgen de los Santos. Y ya hablando con Juan Antonio a ver si creamos algo, la verdad es que con Juan José Larroso, que estaba por aquí, que fue el año pasado, participó junto a Manolo Vázquez de la Jara como capataz en la procesión magna. Pues entre los dos dijimos, oye, pues vamos a crear simplemente un grupo de WhatsApp, que es lo que tenemos hasta ahora, y que la gente se vaya uniendo. Se lo comenté a un sacerdote, porque cualquier cosa de estas pues hay que hacerlo dentro de la iglesia, y también se lo comenté al presidente del Consejo. Digo, todo lo que se haga, por poquito que sea, ahora mismo simplemente tenemos un grupo de WhatsApp, y lo que queremos aspirar simplemente es a tener una misa mensual, que fuese el sábado o domingo anterior al día 12, y tener una vez al año, pues ir al Alcalá de los Azules, pues un grupo de chiclaneros. Ahora mismo no tenemos mucho más que eso, todo dentro de los cauces que haya que hacer, y todo, bueno, dentro de los cánones de crear un grupo de devoción. Y un poco al hilo de esto, y a modo de reflexión, como hemos participado algunos de los que estamos aquí en el Congreso Internacional de Piedad Popular, yo creo que es importante que sea lo que sea, igual este grupo de votos se queda en el olvido y simplemente es un grupo de WhatsApp, pero que haga lo que se haga, yo creo que debe de ir alineado ese grupo de devoción, agrupación parroquial, hermandad, lo que sea, con lo que se establece en el documento, el último documento de los obispos del sur de España, que se llama María Estrella de la Evangelización, y que se han trabajado en muchas hermandades, que al final, haga lo que se haga, tenemos que ser, digamos, escuela de vida cristiana, refugio de misericordia y portadores de esperanza, que por mucho que vayamos a la romería y nos guste, pero tenemos que estar encardinados en ello y siempre primando un poco la liturgia sobre la piedad popular. Al final, todos tenemos
estamos de acuerdo que, como decía el Papa Francisco, la piedad popular, las hermandades, cofradías, el grupo de devociones es una herramienta única, efectiva para la evangelización, y no ha sido casual que dentro de todo el orden católico se haya celebrado un congreso internacional dentro de nuestra provincia eclesiástica como la que nos encontramos nosotros en Chiclana, Alcalá. Pues yo creo que ha sido un hito, al igual que esa procesión que hemos tenido en Roma de la Hermandad de Cofradía, y yo creo que la Iglesia apuesta ahora de lleno por la Hermandad de Cofradía y tenemos que estar alineados con ellos. Así que, sin más, bueno, pues como decía San Agustín, ya que estamos aquí muy con los agustinos y agustinas, pues lo que no se ama no se conoce. No se llama lo que no se conoce. Espero que todo lo que he contado de historia, patrimonio y devoción de la Virgen de los Santos haya servido para conocer un poquito más la Virgen de los Santos. Y sin más, pues ¡viva la Virgen de los Santos! Se me ha faltado el detalle de decir que el 11 de octubre hay una hermandad chiclanera que ha organizado una visita al santuario de la Virgen de los Santos, porque para que nos vayamos sumando. Ya aparece la hermandad de humildad y paciencia y la esperanza de Chiclana. Muy bien, yo creo que ha sido una maravilla la exposición que nos ha hecho Pepe de todo lo que rodea a la Virgen de los Santos, su historia, su patrimonio, los cultos. No por completar, porque yo creo que estaba demasiado completo, pero sí cuando habla Pepe de los cultos que no está en estatuto, lo de la Santísima Trinidad en Alcalá, eso es una fiesta litúrgica que la Virgen de los Santos, la hermandad, la devoción, la lleva demandando siglos y no se ha celebrado nunca. Entonces, celebrar la Santísima Trinidad en Alcalá es como reconducir teológicamente el origen de la advocación. Incluso hay gente en Alcalá que muchas veces pone en Facebook la Virgen de todos los santos. Uy, error. Pero bueno, la cosa es que también los cultos nos educan y si Dios quiere, pues cuando se pueda se incluirá en todos los estatutos. Desde la hermandad, también cuando hablé con Pepe para el tema del grupo de devotos de Chiclana, anteriormente ya había hablado con un chaval que está aquí delante, que es el que está liderando el grupo de devotos de San Fernando. Él se llama Angelo, no es italiano, y está aquí con nosotros y bueno, también le va a tener ahora su momento, le cedo la palabra porque, bueno, va a exponernos también cómo va el tema de San Fernando, cómo surgió su devoción y nada, es un chaval muy joven, así que significa que la juventud también tiene que venir empujando. Adelante, Ángelo, vamos a darle un aplauso. Bueno, buenas tardes, yo soy Ángelo, como ha dicho bien Juan Antonio, soy un chaval de San Fernando, pues que también está liado con el grupo de devotos que hemos creado también en San Fernando y vamos, la idea es la misma que ha contado José María de aquí de Chiclana, que es crear un grupo de devoción para al final poder unir o poder juntar a las muchas personas que sabemos que hay repartidas por toda la provincia y fuera de ella, que tienen algún tipo de devoción a la Virgen. Y en San Fernando pues también sabemos que hay un buen número de personas que le tienen devoción a la Virgen. Vamos, de hecho, los dos asesores artísticos de la hermandad pues son de San Fernando, son amigos míos también. Y entre todos un poco pues estamos trabajando en ello para poder sumar y crear este grupo entre todas las personas que podamos. Y pues como ha dicho José María, pues si podemos en un futuro pues seguir trabajando por esta devoción que hay y tener a lo mejor, pues como han dicho, de la misma idea que Chiclana prácticamente, que es tener una misa mensual, poder tener una peregrinación al santuario y demás. Al final pues más o menos la misma idea que hay aquí en Chiclana y poco más. Bueno, una cosa que quería que comentáramos, hemos organizado una excursión para la romería de este año, que como ha dicho José María antes, el 7 de septiembre,
saldrá de San Fernando, parará aquí en Chiclana y continuará hasta el santuario. Entonces queremos aprovechar para invitaros, si a alguien le interesa. El coste es de unos 18 euros, sale a las 8:30 de San Fernando, vendrá para Chiclana, parará aquí junto al campo de fútbol y llegará pues al santuario antes de la misa de las 10, que es la misa de la romería, y después pues disfrutaremos de la procesión de la Virgen y volveremos sobre las 6 de la tarde porque es domingo y el lunes habrá gente que trabajará. Entonces, si alguno está interesado, pues le animo a que se apunte y podamos vivir este día junto a la Virgen. Muchas gracias. Como sabéis, estamos hablando mucho de grupos de devotos. Dos apuntes a eso. Primero, se ha animado ahora un tercer grupo de devotos que me llamaron antes de ayer de Algeciras. Así que va la cosa para adelante, gracias a Dios. Luego, este año se va a incluir en los cultos de la Virgen de los Santos, como sabéis, la novena, cada día se dedica un día, y el sábado, el día antes de la romería, el sábado que siempre tradicionalmente allí le decimos como el sábado de las peñas, no solamente se le va a dedicar a las peñas marianas de Alcalá, sino a las peñas y grupos de devotos. Por ejemplo, San Fernando está también organizando que la gente que se quiera ir para allá se queda allí en alojamientos rurales, está en la misa de las peñas y al día siguiente hace también el camino. Así que el grupo de devotos de Chiclana y el grupo de devotos de San Fernando estáis convocados a la misa para petición y ofrenda vuestra el día 6, el día antes, a las 8:30 en el santuario. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a Antonio González Rodríguez, que es el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Es un gusto tenerte a ti con nosotros. Hemos hablado por Facebook y por redes sociales y también personalmente. Te agradezco tu asistencia y te cedo la palabra para también clausurar este acto. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a ser breve. Primeramente al querido Antonio Amado, que por cedernos esta casa que tan buenos recuerdos me trae personalmente, porque está ligado a mi vida cofrade. Estrenamos este salón, esta sala, cuando presentamos en aquel momento nuestro proceso para incorporarnos, pues, si las hermandades lo veían oportuno, a la Junta Permanente del Concejo. Por lo tanto, el año 2019 pues compartimos esa inauguración y que tan buen uso se le está dando posteriormente. Principalmente, Juan Antonio, bienvenido desde Alcalá, y a los que os acompañan, todos los asistentes, mi compañero de fatiga en la Junta Permanente, José Morales, vicepresidente, y José María, siempre es una gozada escucharte. Para nosotros José María fue un gran descubrimiento hace un par de años, no solamente como pregonero, sino como persona. Se volcó totalmente en el mundo cofrade de la ciudad, caló en el mundo cofrade de la ciudad, y nosotros no olvidaremos nunca la experiencia y el trato con José María, y de hecho las hermandades siguen reclamando su presencia en distintos actos formativos. Para mí es una gozada, ya lo he transmitido, de que se creara este grupo de devotos de nuestra localidad. Mi vinculación particularmente con la Virgen de los Santos se remonta muy pequeño, porque había un tío mío que estaba de guarda en la finca Las Corbatillas, que había que pasar por el santuario sí o sí, y siempre me llamó la atención, desde muy niño, cuando iba con mi abuela a visitar a mi tío, siempre me llamó la atención el santuario de la Virgen de los Santos. Aprovechando también que estuve los 8 años que estuve al frente de la Hermandad del Rocío, bueno, pues también el santuario de la Virgen de los Santos lo acogimos como forma neurálgica, forma céntrica de nuestra diócesis para celebrar distintos actos en él. En el inicio de los años 2000 había un grupo de rocieros que en la octava, no en la romería, porque la romería siempre coincide con los actos de la festividad de nuestra madre patrona, la Virgen de los Remedios. En la octava se celebraba una romería que salía desde aquí, desde Chiclana, con carretas, caballos y demás, y se hacía una noche en los naveros y luego se proseguía al día siguiente hasta llegar al santuario. En años sucesivos se perdió, puesto que también se incorporó al calendario oficial de peregrinaciones, la peregrinación extraordinaria de la hermandad, coincidiendo con la octava, es decir, coinciden esos 2 fines de semana, y recuperamos una fecha muy mariana que fue el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. El Día de la Inmaculada hemos llevado muchísimos actos allí en el santuario, como encuentros con distintas hermandades de convivencia de la diócesis, encuentros de jóvenes, y allí también debe estar todavía, porque en mis últimas visitas hay un recuerdo que dejamos de la réplica de un azulejo, el rocío con Haití. También nos sirvió
para llevar obras sociales, ¿no? Puesto que cuando hacíamos una llamada para la obra social, recurrían a la Virgen de los Santos por cercanía, por devoción, y la gente acudía. Y la verdad que fue para nosotros una experiencia muy maravillosa, que creo que ahora es el filón oportuno con este grupo de devotos para que se recupere todo aquello que en estos últimos años se han ido perdiendo. Me alegra también que la Hermandad Humilde de Paciencia pues recoja el guante de esas excursiones a este santuario tan nuestro, ¿no? Particularmente suelo visitarlo muchísimo, tengo muchísima, quien me conoce sabe que soy tremendamente mariano, y tengo muchísima devoción por la patrona de Alcalá. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi más profundo agradecimiento por la invitación en el día de hoy. Pensaba venir sí o sí, como te transmití, José María, y últimamente decir una cosa también que sirva para las hermandades nuestras de la localidad y para toda la diócesis. Sigo desde hace años la Hermandad de los Santos de Alcalá de los Azules. La comodidad no es buena. El acomodarnos no es buena. Ha dicho que este señor está ahora con las carencias saneando el santuario, ¿no? Bueno, llega una nueva junta, con nuevos propósitos, con nuevos ideales que han estado formando en juntas anteriores, sin desmerecer a nadie, porque todo el mundo ha trabajado con el mayor realce, con el mayor propósito para realzar la devoción a la Virgen Santísima. Pero se observa, se pacta y se impacta desde afuera el trabajo tan inmenso que está llevando la nueva Junta de Gobierno de lo de la Virgen de los Santos de Alcalá. Por lo tanto, es para reflexionar en las distintas hermandades que no es bueno acomodarse. Tenemos que estar siempre reinventándonos y dando siempre, no asustarnos. Cuando viene alguien nuevo creemos que vienen a quitarnos el sitio. Aquí no viene a quitarnos el sitio nadie. Dar apertura. Todos cabemos en las hermandades y todos vienen a aportar nuevas ideas y frescura, que tanta falta nos hace, y de abrir puertas, que no tengamos nunca miedo a eso. Por lo tanto, Juan Antonio, enhorabuena a ti y a tu Junta de Gobierno por el trabajo tan inmenso que estáis haciendo en promoción a la devoción a la Virgen tan nuestra, también patrona de Alcalá, pero tan nuestra de nuestra diócesis. Muchísimas gracias a todos.